tenemos, la cual es nuestra herencia, Señor, nuestra identidad, papá, como fundamento, Señor, en Cristo Jesús, para poder nosotros ser entendidos en todo esto que tú has hecho, Señor, a través de Cristo Jesús, papá. Te damos gracias, papá, por cada uno de los que están aquí. Pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos las riquezas de la gloria, cuál es nuestra herencia en Cristo, Señor, y cuál es el poder que actúa en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, como el cuerpo que somos, tu iglesia, Señor. En esta hora te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos avanzando en esta noche y también damos un saludo a los que nos están escuchando, un fuerte abrazo a los que nos están escuchando por las redes sociales, también que puedan ser edificados en esta noche y podamos nosotros juntos crecer en el conocimiento de la verdad presente en Cristo en su propósito eterno, amén, en el nuevo pacto, amén. Vamos a 2 de Corintios 5:16, vamos a ir empezando ahí. Hemos estado hablando de que lo importante de nuestra identidad. Para poder nosotros renovar nuestro entendimiento debemos saber primeramente nuestra identidad en Cristo Jesús. A veces las personas piensan que podemos renovar el entendimiento basado en cualquier escritura bíblica, pero nuestro entendimiento debe ser renovado en la verdad presente en Cristo de quienes nosotros somos. Y para empezar a hacer eso debemos saber entender quiénes nosotros somos en nuestro espíritu como identidad que somos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Qué importante es que el apóstol Pablo aquí dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Qué importante es nosotros no poder identificarnos según la carne, sino según quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Somos una nueva criatura, como el versículo 17 lo va a ir mencionando en un momento. Vamos a ir viendo todo este pasaje. Pero de manera que nosotros de aquí en adelante, digan conmigo, de aquí en adelante. De aquí en adelante. Porque lo importante es saber de aquí en adelante. ¿Desde dónde? Desde que estamos en Cristo, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Amén. O sea, nuestra identidad no está basada en nuestro hacer ni en nuestro sentir, sino en quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Amén. Es importante avanzar desde este punto de aquí en adelante. ¿Por qué decimos esto? Porque se ha extendido se ha usado mucho personajes bíblicos. Y no estamos en contra, no estamos hablando mal de David, ni de Daniel, ni de ellos. Simplemente que ellos no son nuestra identidad. Nuestra identidad es ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Por eso es que muchas veces nosotros como creyentes en otros lugares nos familiarizamos mucho con un personaje bíblico, ¿sí o no? Y al que nos gustaba más, yo quiero ser como David porque mató al gigante, otro yo como Daniel porque oraba, y ciertos personajes yo quiero ser como Gedeón con sus 300, o yo quiero ser, ¿sí o no? Y todos teníamos ese concepto de querer ser alguien como ellos, pues. Pero nosotros como iglesia, nosotros no tenemos relación con ellos en el sentido que ellos sean nuestra identidad. No estamos diciendo que ellos no sean parte, simplemente que ellos no son nuestra identidad, porque ellos nunca estuvieron en Cristo Jesús. Amén. Cuando ellos vivieron aquí en la tierra. Amén. Entonces nosotros no podemos relacionarnos con alguien que no estuvo en Cristo, y quererlo traer nosotros como nuestro modelo. Es muy importante que ellos no son nuestro modelo para nosotros poder pensar que esa es la vida cristiana. Como lo dio la religión, nosotros tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando digo vida cristiana, no es diciendo que nosotros vivimos una vida cristiana, no. Nosotros vivimos la vida en Cristo Jesús. Pero ellos meten todo eso queriendo vivir una vida cristiana, pues una vida evangélica, pensando que ser como ellos, imitarlos a ellos, eso es ser nacido de nuevo. Hay gente que está imitando a David, a Sansón, a Gedeón, a todos ellos, y aún no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no han entendido quiénes son en Cristo Jesús. Simplemente viven que una religión más. Amén. No todo lo que oímos es la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo es engañado el hombre? ¿Cómo ha sido engañado el hombre? Hablando en términos de Dios. Siempre ha venido la religión tratando de traer a alguien
que es como Dios. Pero es muchas veces que nos ha hecho extraviarnos, ¿sí o no? Para que ustedes crean en mi religión que estoy predicando, haciendo un paréntesis, que de quién les debo hablar yo, de Dios. Pero no nomás porque yo hable de Dios piense que estoy correcto en lo que estoy hablando. Nosotros debemos entender quiénes nosotros somos en Cristo. Hay mucha religión que habla de Dios, pero no conoce a Dios. Y eso es lo que debemos nosotros entender. ¿Por qué no conocen a Dios? Porque su bazar es solamente una bazar de la Biblia. Agarraron un versículo bíblico, les gustó, hicieron una religión y esa religión se expandió, no porque sea una religión verdadera, simplemente porque tiene muchos miembros. ¿Sí o no? Y a veces pensamos que porque son muchos, ellos tienen la verdad. ¿Sí o no? A ver. Podemos hablar, nuestro hermano Giovanni tiene la verdad. Absoluta, la verdad. Pero nosotros que estamos aquí, los que estamos acá ahorita en esta hora, vamos en contra de él, hablando algo que va en contra de la verdad, de que es la verdad. Pero como somos en mayoría, se hace una verdad, aunque estemos todos equivocados. Y así ha hecho la religión, porque hay muchos seguidores, muchos que dicen es que yo soy de tal persona, y como somos muchos, o todos estamos de acuerdo a lo que él piensa, piensan que eso es la verdad. Pero no, la verdad no está basada en mayoría de personas, sino en quién es la persona en la que nosotros basamos la verdad. Y esa persona alguien es Cristo Jesús. Él es la verdad. Por eso es que hablamos de Cristo. No nomás hablamos simplemente de hablar Biblia, hablar versículos bíblicos. Hablamos de Cristo. ¿Y Cristo qué? Cristo en nosotros, como vida, como naturaleza, como la nueva expresión que hoy está en nosotros, manifestándose día con día en este proceso de renovación de nuestro entendimiento, de conocerlo a Él, ¿sí o no? No conocer una religión cristiana, no conocer una religión evangélica, no conocer una denominación, ¿sí o no? ¿Sino quién? Cristo Jesús. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Digan conmigo, a nadie conocemos. A nadie conocemos. Para poder nosotros avanzar, debemos saber que a nadie conocemos. ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos identificar con ningún personaje bíblico que estuvo en el antiguo pacto, como modelo. Como ese es mi ejemplo, yo a seguir. Aún les quiero decir que también en Hechos hay muchas cosas que la iglesia hizo, que hoy en día muchas personas están hablando y tomando esos pasajes como modelo de la iglesia. Pero el libro de Hechos no es una carta que pone fundamento doctrinal. Para eso son las epístolas. ¿Sí o no? ¿Cuántos han oído que se estaban unánimes y oraban juntos y comían y partían el pan en Hechos? ¿Cuántos han oído ese pasaje? Ahora, entonces, muchas personas, un acto que ellos hicieron, quieren traer eso como modelo a la iglesia. ¿Pero Pablo puso ese modelo? No. Ellos eso hacían, pero no es nuestro ejemplo a nosotros querer hacer lo mismo. Nosotros debemos entender quiénes nosotros somos en Cristo. Amén. Por eso es que nosotros debemos entender quiénes nosotros somos. El libro, de hecho, habla muchas cosas y hay cosas buenas doctrinales del nuevo pacto, pero muchas cosas son historia de lo que los apóstoles hicieron, lo que hablaban, todo eso. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Debemos entender todo eso, que todo Hechos no es una carta doctrinal para fundamentar a la iglesia. Son cosas que pasaron en la historia que hoy nosotros entendemos y sabemos. Hay cosas bíblicas, Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo nos da a entender en ciertos lugares, como nos encomienda la palabra de la gracia, la cual tiene el poder para edificarlos y darlos herencia. Es un pasaje donde nos da fundamento. ¿En qué? En la gracia de Dios. ¿Sí o no? Pero si yo voy a querer unánimes y oramos y nos vamos a querer imitarlos a ellos, entonces vamos a causar un caos, un mal entendimiento, porque vamos a querer seguir ¿cómo se dice? Algo que ellos, un molde que ellos tienen. Nosotros también queremos hacer eso mismo también. Un modelo.
Pero ellos eso es lo que hacían, pero muchas cosas todavía no entendían. Aún Pedro podemos ver en su proceso de entendimiento, aún hacía cosas que todavía no entendía. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces es importante nosotros poder entender las epístolas. ¿Dónde está nuestro fundamento doctrinal? En las epístolas. Corintios, Romanos, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito. ¿Sí o no? Tenemos suficiente para fundamentarnos y poder ser entendidos quiénes somos nosotros en Cristo y renovar nuestro entendimiento para que Cristo se exprese en la plenitud que está en nosotros. ¿Sí o no? Porque nosotros ya somos unas nuevas criaturas. Ya no nos conocemos según la carne. Ya no conozco, yo soy Santos, pero ya no me conozco según que soy hijo de mi papá, se llamaba Salomón Santos, pero ya no me identifico así. ¿Por qué? Porque si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Ya ven que en el antiguo pacto que maldiciones generacionales, no, eso ya no existe, porque nosotros estamos en Cristo Jesús. Es que mi papá era así, yo también voy a ser así, no, porque yo estoy en Cristo Jesús. Amén. Por eso a nadie conocemos según la carne. Si aún a Jesús conocimos así, ya no lo conocemos así más. A nadie conocemos. Por eso es que no podemos nosotros identificarnos como que en conocimiento con David, con Josué, con José, todos quieren ser como José, que quiere ser un administrador y que llegó al palacio, sí, pero no reinó. Y nosotros sí reinamos. Él no reinó. Fue una persona administradora, pero José nunca reinó. Nosotros sí reinamos en vida. ¿Sí o no? Por eso es que no podemos vivir en un pacto limitado la vida en Cristo Jesús. Por eso si alguno está en Cristo, 17, nueva criatura es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando Dios dice viejo y nuevo, se está hablando de lo adámico y lo de Cristo. Amén. Porque a veces las personas malinterpretan. Soy una nueva criatura en Cristo, pero sigo cometiendo errores. ¿Qué pasa? Estoy en Cristo, pero sigo cometiendo errores. Entonces ya no estoy en Cristo. No, tú estás en Cristo. Que traigas algo que había en el Adán como una acción, pero ya no traes la naturaleza de Adán. Porque si estás en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. La religión trata de hacerte nueva criatura, ¿cómo? Tratando de dejarte que dejes tus malos hábitos. Pero Cristo te hizo nueva criatura, trasladándote de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Sí o no? Entonces, ¿en quién estamos nosotros? ¿En quién? En Cristo. Fuimos trasladados de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y si estamos en su Hijo, somos ¿qué? Nuevas criaturas. Nos trasladó de hábitat, no de hábitos. ¿Estamos diciendo que vamos a cambiar, que no vamos a dejar mal otros hábitos? Sí, pero es cuestión de que la luz que está en nosotros empiece a ser alumbrado, entendidos. Amén. A ver, ejemplo, porque estábamos hablando con el pastor el domingo, cosas buenísimas, y hay personas que entran a un lugar y quieren que la gente deje cosas malas, sus malos hábitos, todo eso, ¿no? Ustedes creerán que si yo entro acá, apagamos la luz y entro yo, ¿podría yo alumbrarlos? Por más que yo les diga, pórtense bien, dejen de hacer eso, no hagas esto, no hagas aquello. Si yo no te alumbro o no te alumbramos con la palabra de la verdad presente, con lo que somos en Cristo, tú nunca vas a poder ser transformado, por más que yo te intente poner normas y reglas. Por eso en muchas congregaciones a las personas no se les está alumbrando, se les está ¿qué? Entreteniendo. Se les está dando a entender una religión más.
Pero cuando la palabra nos alumbra, entonces podemos ver quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso es que cuando hablamos de esto, damos primero a dar a conocer quiénes son ustedes en Cristo. Y en Efesios dice que Pablo orando, oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando ¿qué? Los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos. Entonces, ¿qué hace la luz? Alumbra. ¿Para qué? Para que sepamos, para que entendamos. Pero si yo no les hablo la luz y solo les hablo la sombra, tipo y figura, ¿qué les va a alumbrar? Una religión más. Ustedes van a tener una religión más, pero no van a poder ver la vida de Cristo que está en ustedes, ya impartida como vida y como naturaleza. Para poder nosotros empezar a vivir y ser transformados a la misma imagen, debemos saber entender quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Pero primero para eso debemos entender que ya a nadie conocemos según la carne, a nadie. Porque yo puedo hablar de mi hermano Giovanni según la carne. Y puedo hablar mal de él. Pero él no es lo que hace, sino él es lo que es en Cristo Jesús, una nueva criatura. Pongo esto porque hablo de él porque veníamos hablando. Porque aunque estamos en un proceso de renovación de nuestro entendimiento, nosotros somos perfectos. Nadie nos condena, no tenemos culpa, no tenemos ningún defecto, somos perfectos en Cristo Jesús, pero estamos siendo renovados en nuestro entendimiento y es un proceso, no es de la noche a la mañana, como a veces el pastor dice, no es que yo te pongo las manos, un toque mágico y ¡boom!, tu mente se renueva. No, es un proceso. Cuando hablamos de proceso, no está la palabra en la Biblia porque a veces la gente solo critica y que hablamos de procesos y que esto y que no hablamos de ese proceso que la religión ha enseñado de que Dios te procesa por medio de enfermedades y sufrimientos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un proceso, de un tiempo de entendimiento y conocimiento de la palabra de quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Amén. Y que la renovación del entendimiento no pasa con un toque mágico, ¡pum!, sino que es continuamente nosotros que escuchando, oyendo, como dice Santiago, atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. Y no solamente somos oidores, sino que hacedores. Y cuando habla de hacedores, no es como la religión la ha traducido por mucho tiempo. Tienes que ser hacedor de la palabra. No, es hacedor alguien que continuamente está oyendo. Continuamente. ¿Qué es lo que oye continuamente? ¿Cuál palabra? La perfecta ley, la de la libertad. ¿Quiénes nosotros somos? En Cristo Jesús, como nuevas criaturas. Cuando nosotros continuamente estamos oyendo y oyendo y oyendo, esa palabra está siendo impartida en alumbrando en quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Y ahí viene cuando empieza a ver nuestra mente, empieza a ser renovada, viene una transformación. No, esa transformación no es una fuerza humana, sino es la manifestación de Cristo que está en nosotros operando. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que está en nosotros, como dice Corintios, nosotros de cara a cara descubierta miramos el rostro como en un espejo y vamos siendo transformados a la misma imagen como por el Espíritu. ¿Sí o no? ¿Por qué la miramos cara a cara? Porque Él ya está en nosotros en su plenitud. Por eso lo miramos cara a cara como un espejo, plenamente quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Ya no nos miramos opacos, seré o no seré yo, no. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos se han bañado y con agua caliente y el espejo se pone? Tú no te ves así, Dios no te conoce así, como borroso. No, Él te conoce perfecto en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que debemos entender, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Digan conmigo, yo ya no me conozco así, ya no me conozco así, ya no. Y si ves algo que no te agrada a mí, estoy en un proceso de renovación de mi entendimiento en la nueva criatura que soy en Cristo Jesús. Porque Cristo es mi vida, Cristo es mi alimento y Cristo es el fruto que se va a manifestar en nosotros. Amén.
Porque es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. No es regla, no es Cristo, reglas, y luego otra vez poquito de Cristo y luego más reglas. No, es Cristo, 100% Cristo, no hay forma. Si no, se va a manifestar una vez una religión más cristiana. ¿Sí o no? ¿Y nosotros estamos en quién? En Cristo. Cristo es nuestra vida. Y si Cristo es nuestra vida, ¿quién se va a manifestar? Cristo Jesús. Como un arte, como una imposición de manos, si ya sé como Cristo, no. Es continuamente escuchando quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de Pedro? Que Él no va a dejar de recordarles las mismas cosas, aunque ustedes lo sepáis, porque Él quiere que estéis confirmados en la verdad presente de quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Y si alguien te lo recuerda, ¿qué pongo yo? Oído, oír, escuchar, para que yo sea afirmado. ¿Sí o no? Porque a veces se tiende a que, sí, yo ya lo sé, ya lo sé. ¿Cuántos han visto un niñito que le dices, no, eso te va, no, yo ya sé? Y los niños todos lo saben, ¿sí o no? Pero es bueno recordarles siempre las mismas cosas, aunque ustedes lo sepáis. Ya lo saben, pero se los recordamos para confirmarlos. Esta recordación no es para molestarlos, es para confirmarlos en la verdad presente. No es que no lo sepan, pero al hablarlos, los confirmamos. ¿Por qué? Porque tiende uno a irse a escuchar otras cosas que no son. ¿Sí o no? Porque nosotros estamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, a nadie conocemos según la carne. A nadie. Esto tumba a todos nuestros héroes bíblicos. ¿Sí o no? Todos tuvimos un héroe bíblico. A mí me gustaba Daniel, me hablaban de Daniel y yo, el pozo de de los leones, como el horno de fuego y que aunque Daniel pasó por el fuego, tú también vas a pasar y tú te emocionabas en ese momento y salías y el fuego seguía de afuera. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque no pasaba nada. ¿Por qué? Porque solamente me emocionaba, pero no entendía mi identidad de quién soy yo en Cristo Jesús. Yo duré mucho tiempo yendo a un lugar sin saber quién era yo en Cristo. Oía más de Daniel, de Sansón, en ciertos pasajes de la Biblia de Juan, donde así como los pámpanos no llevan fruto, te van a echar al fuego y yo... Todo eso escuchamos, ¿sí o no? Y si no llevas fruto, Dios te va a quitar y te va a echar al fuego y todo transversado. Después de que lo entendí, dije yo, wow. Hoy no vamos a explicar eso, pero pasamos todos por eso, ¿sí o no? O luego llegábamos al pasaje bíblico con si tu ojo entonces cuestión de, pero aquí sácatelo porque es mejor entrar con un ojo que con los dos y irte al infierno. Y todos nos creímos eso, ¿cuántos nos lo creímos? Y tomamos las cosas literalmente como que Dios quería, córtate el brazo, si el brazo es cuestión de pecar, quítatelo. Y la Biblia no estaba hablando que te lo quitara, simplemente estaba haciendo un ejemplo. Pero nosotros agarramos las cosas literales en la palabra, ¿sí o no? Y nos condenábamos, ¿sí o no? Yo me condenaba y decía, entonces, ¿quién? ¿Cómo le vamos a hacer? Y hasta que un día nos llegaron unos hermanos y nos empezaron a hablar de quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Y empezamos a ver que nosotros somos santos y sin mancha. Y era difícil creer que fuésemos santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que era lo que yo hacía o lo que yo sentía. Pero muchas veces no entendíamos qué es lo que había Jesús ya hecho por nosotros en la cruz, según su propósito eterno que se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí o no? Es importante todo esto para que nosotros no podamos, no retrocedamos a querer ser como los héroes bíblicos. Quiero recalcar eso. A nadie conocemos según la carne. A nadie. Entonces, si a nadie conozco según la carne, yo ya no
quiero identificarme con David, con Sansón, con ellos, con ninguno de esos. Porque ¿quién es? Yo soy una nueva criatura, ¿en quién? En Cristo Jesús. Digan conmigo, yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo. Amén. Que vamos avanzando. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros somos una nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas en todo, ¿en qué? En su plenitud, nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva criatura que nosotros somos en Cristo Jesús. Vamos adelante. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Y esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál palabra puso en nosotros? Reconciliación. No es Dios ya no toma en cuenta tu pecado, no. Dios no tomó en cuenta tu pecado porque Él ¿qué? Tenía más conciencia en su reconciliación. Amén. Pero mucha gente se queda que Dios ya me perdonó mis pecados. Sí, ya te los perdonó, es verdad. Pero Dios quería ser uno con nosotros. Quiero que lo veamos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería, no tomando en cuenta nuestros pecados, ¿por qué? Porque Él quería reconciliarse con nosotros. ¿Dios solamente quería quitarte el pecado? Jesús vino a quitarnos, eso es la razón que Jesús vino a morir para quitarnos nuestros pecados. ¿O vino a reconciliarnos? Reconciliarnos. Pero mucha gente habla más de Dios vino a quitar tus pecados. Pero solamente se queda que Dios ya no le toma en cuenta sus pecados, pero no entiende que son una nueva criatura en Cristo, uno con Dios. Reconciliación. Sí es de sí o de. ¿Alguien ha puesto un sello? Reconciliación. Porque hay que ver la palabra, hay que ver que a veces la palabra solamente con oírlas dan a entender lo que significan. Reconciliación. Si la escuchan la palabra es entenderle que no nomás reconciliación, no, tiene mucho significado y peso esa palabra reconciliación. O sea que nada puede separarnos ya de Dios. Nada. Entonces Dios vino solamente a perdonar a quitar los pecados. ¿Es parte? Sí. Pero Él vino ¿qué? A reconciliarnos. Y Él puso la palabra, ¿en cuál palabra puso nosotros? Reconciliación. Dios tiene tanto interés por nosotros de ser uno otra vez con nosotros, porque así se lo había propuesto en Cristo desde antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno. Jesús no vino a este planeta, a la tierra, movido porque el hombre estaba en pecado. Esa no fue su motivación, por decirlo así. Lo que Jesús vino es por causa de su propósito eterno. Dios es gobernado ¿por qué? ¿Por la necesidad de los hombres? ¿El hombre estaba en pecado y tenía una necesidad? Sí. ¿Y Jesús vino a cumplir esa necesidad? En cierta parte fue cumplida, pero eso no fue la primordial cosa por la que Jesús vino. Él vino a hacernos uno con el Padre. Porque eso es lo que Él había propuesto hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y el pacto eterno no fue entre Dios y el hombre, fue entre Dios y Jesucristo. Amén. Y todo lo que hace Dios no es por causa de que tú tienes una necesidad, es por causa de su Hijo.
que Él hizo un pacto con el Hijo y tú eres el beneficiario. Y si tú eres reconciliado con Dios, no es porque fuiste una buena persona, es porque Dios con el Hijo tienen un pacto eterno, según su propósito eterno. Por eso es que nosotros estamos seguros, por eso es que damos a conocer esto, que debemos entender esto primero. Primero, estamos hablando con el pastor que enseñarles identidad, quiénes son en Cristo. Tienen que entender quiénes son. Después, cuáles son sus derechos como hijos. Son herederos, coherederos, y de ahí cómo administrar lo que tenemos. Amén. Pero la cosa es que la religión te quiere que salgas a predicar y ganes gente sin tú entender quién eres en Cristo Jesús. Por eso es que se ha hecho muchas religiones. ¿Sí o no? Hay religiones hoy en día o congregaciones grandes y personas sin entendimiento llegaron y predicaron y hicieron una nueva denominación y levantaron y se hicieron una denominación famosa, pero sin entendimiento de quiénes son en Cristo Jesús. Vas y le hablas a esa multitud de personas quiénes son en Cristo, cuál es el propósito eterno, y ellos no tienen ningún entendimiento de eso. No es que nosotros sepamos más que ellos, pero podemos ver hasta dónde la religión ha llevado al ser humano a una confusión y a un falso entendimiento. Que pensar que porque soy parte de una denominación, soy parte de una congregación, ya estoy bien. No, es que nosotros debemos entender quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. ¿Cuál es lo que Dios se propuso hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo? Para que nosotros tengamos un respaldo. Por eso es que muchas personas dicen, no importa, Dios va a respaldar mi fe. No, Dios no va a respaldar tu fe. Dios va a respaldar su propósito eterno. Dios se mueve y se es gobernado por su propósito eterno. Nosotros lo que estamos entendiendo, ya alineándose a ese propósito, y cuando todo se alinea al propósito eterno, todo se ha alineado. Tus problemas, tus finanzas, tu salud, todo. ¿Por qué? Porque Dios está respaldando eso. ¿Por qué? Porque es un pacto con el Hijo y el Padre y el Hijo. Y Dios no puede ir en contra de eso. Por eso es que nosotros osadamente hablamos eso, respaldados por el propósito eterno. Por eso es que vamos a ver gente que se sana porque estamos respaldados por el propósito eterno. No porque mi deseo es que sea sanado, es porque Dios se propuso en sí mismo desde antes de la fundación del mundo que esa persona fuese santo y sin mancha delante de Él. Mi buen interés de ir y poner las manos y que sean sanados puede ser muy grande, pero no puedo estar sometido bajo su propósito eterno. No va a ser respaldado. No estoy diciendo que no pasen un milagro, sí pasan. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos sometemos a ese propósito y nos alineamos a lo que Él, a su orden, de cómo, a su diseño? Cualquier persona que entre en este lugar, ¡pum!, va a ser sanada. ¿Por qué? Porque Dios respalda su diseño original. Dios no está respaldando el capricho de ningún predicador que ande por todo el mundo. Solamente hemos visto, lo hemos mirado, personas se sanan y personas no se sanan. ¿Por qué? ¿Es que Dios quiere que unas sean sanas y unas no? No. Es que muchas veces no estamos ministrando lo que Él se propuso hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Su propósito eterno. Hay dos cosas, tal vez los que nos escuchan, muchas personas entienden su propósito eterno, pero están fuera de su asignación. Y hay otros que están en su asignación, pero están fuera del propósito eterno. Y en su asignación son fieles, son servidores, son diligentes, todo eso, pero fuera del propósito eterno, entonces no tienen ningún respaldo. Ellos lo andan haciendo simplemente por un buen deseo o por su corazón bueno. ¿Sí o no? Lo podemos ver, pues. Podemos ver eso. Pero Dios quiere que hoy en este tiempo se dé a conocer su propósito eterno. Lo que se había propuesto hacer en el Hijo desde antes de la fundación del mundo, para que todos seamos respaldados. Porque yo no quiero andar
ejerciendo mi llamado fuera de su propósito eterno. Ya no podemos, ya somos gobernados. Hablando con el pastor, cada vez somos más gobernados por ese propósito eterno. Y nos hablan de querer hacer esto, y decimos, no, es que eso no es parte del propósito eterno. Pero es que es una buena obra de caridad, sí, es una obra de caridad, tal vez tu buen corazón lo desea hacer, pero está fuera del propósito eterno. Tal vez los que nos escuchan dirán, pues que yo he corrido más y llevo muchos años, sí, has corrido más, pero fuera de su propósito eterno. Alguien nos enseñaba una vez, dice, que le decían, yo he corrido más y tengo más años de experiencia. He corrido más años que tú, dice, sí, pero con un año de experiencia. Y nosotros queremos correr un año, pero con experiencia, con entendimiento de su propósito eterno, para no correr en vano, para no hacer las cosas a ver qué pasa. No, queremos ver que la gente pueda ser sanada, pueda recibir la plenitud que Dios se propuso hacer en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, que la gente pueda vivir y conocer y entender la vida del Hijo que está en nosotros. Amén. No solamente motivarlos y decirles, todo va a estar bien, créele a Dios, Dios te va a ayudar, Dios se mueve por tu fe. No, Dios se mueve por causa de su propósito eterno. Ahí está puesta nuestra fe, la fe del Hijo que está en nosotros, en su propósito eterno. Porque la fe del Hijo solamente ve una cosa, su propósito eterno. La fe del Hijo es respaldada ¿por cuál? Por el propósito eterno. Jesús por eso confiadamente dijo, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso es que dijo, sacrificio y ofrenda no creciste, mas preparaste cuerpo, y aquí yo vengo a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque él era gobernado por el propósito eterno. Porque sabía que el propósito eterno está respaldado por el pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo sabía que el Padre no lo dejaría jamás. ¿Sí o no? Y nosotros estamos seguros en ese pacto eterno. Porque nosotros no tuvimos nada que ver para que fuese eficaz, pero nosotros somos participantes de eso entre el Padre y el Hijo. ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos podrían ser santos y sin manchas en sus propios esfuerzos? Y vamos a ir terminando. Nadie. Dios puso una ley perfecta, santa, justa y buena. Y ni el hombre así pudo ser santo, justo y bueno. ¿Sí o no? Porque eso no era cuestión de normas y reglas, era cuestión de su naturaleza. Pero cuando Jesús vino, quitó la vieja criatura y nos dio una nueva vida en Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no nos tomó en cuenta nuestros pecados y nos reconcilió. Vamos a ir terminando. 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, 21, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. ¿Cómo dice la Reina Valera? El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando hablamos de la justicia de Dios, por tiempo hemos visto que Dios es justo y el hombre pecador. Y entonces Dios envió a su Hijo y nos quitó el pecado y ya nos justificó. Y por eso Dios es justo. Y en cierta parte sí. Pero Dios es justo no solamente porque te quitó el pecado,
Dios es justo es porque lo que se había propuesto hacer en Cristo lo ha llevado a cabo. Por eso es que somos la justicia de Dios en Él. Porque lo que Él se propuso hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo, lo ha llevado a cabo. Si nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha, y nos conoció desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos adoptados hijos suyos, entonces si Dios no llegase a cumplir lo que Él ya había hablado, ¿sería un Dios justo? No. Pero Dios lo llevó a cabo ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso se llama reconciliación. No nomás es quitar la justicia de Dios, no nomás es quitarte el pecado. La justicia de Dios es que todo lo que Dios había planeado para con nosotros en Cristo se ha llevado a cabo. Por eso es que en Romanos 3, que lo vamos a tocar el domingo, dice que a Dios puso a Jesucristo como propiciación, con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo cuando declara justo a los que son de la fe de Jesús. ¿Él tenía la mira en qué? ¿En quitar los pecados? ¿O en manifestar su justicia? Lo que Él se había propuesto en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Manifestar su justicia. ¿Cuál es su justicia? Llevar a cabo lo que Él ya había hablado, porque es un Dios justo. Y lo que Él habla se lleva a cabo. ¿Sí o no? Para eso es que dice, para que Él siga siendo justo, cuando declara justo a los que son de la fe de Jesús. Pero entonces el sacrificio, ¿con qué mira se puso? ¿Con la mira de solamente quitarte los pecados? Que es parte, porque no estamos diciendo que no tenemos pecado, estábamos en pecado. Pero Dios tenía la mira, Dios tenía la mira no en quitarte los pecados. Él tenía la mira en ¿qué? En manifestar en este tiempo su justicia. Y por eso es que nuestros pecados fueron quitados. ¿Sí o no? El quitar los pecados no era el fin, ni el propósito, ni la razón. Simplemente era algo que le estorbaba. Y lo quitó. ¿Para qué? Para que Él manifestara lo que Él se había propuesto en ser en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que dice, no tomándolo en cuenta los pecados, y nos dio la palabra de la reconciliación. Y al que no, ¿cómo lo hizo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? No solamente justos, fuésemos hechos su justicia. ¿Por qué? Porque lo que Él se propuso hacer desde antes de la fundación del mundo, se ha llevado a cabo, se ha fundamentado en Cristo Jesús. Por eso es que todo está en el sacrificio expiatorio. El cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese cordero inmolado no solamente lo puso porque el hombre se iba a equivocar, supuestamente, es parte, pero Él lo puso como sacrificio expiatorio por manifestar en este tiempo su justicia. Y justicia no solamente se queda en que yo era pecador y ahora Dios me quitó los pecados y ya soy justo, esa es su justicia. No, va mucho más que eso. Es que Dios se había propuesto hacer algo en Cristo desde antes de la fundación del mundo y lo ha llevado a cabo en Cristo Jesús. ¿Según qué? Según su propósito eterno. Por eso es que hablamos en este tiempo de la verdad presente. La verdad de quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Porque si no fuese así, solo fuéramos ¿qué? Personas perdonadas. Nos quitaron el pecado y son perdonados. No, dice que nos hizo nuevas criaturas. Nueva vida, nueva naturaleza. Porque si no más hubiera sido que fuera el pecado la causa, nomás Dios quitó el pecado y ya son personas perdonadas sin pecado. Pero no, Dios dice, quiero que sean nuevas criaturas según yo me lo propuse hacer desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios es un Dios justo y todo lo hace con justicia. Justamente. ¿Sí o no? Nadie nos puede condenar así. Porque hay un sacrificio expiatorio.
que lo puso con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Si alguien te quiere decir que no eres justo, tiene que mirar el sacrificio. Y el sacrificio es suficiente. Es el respaldo que tenemos de que somos la justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Para que fuésemos solo perdonados de pecados? ¿O para que fuésemos hechos justicia de Dios en él? Qué gran diferencia, ¿no? Podemos ver las cosas diferentes, ¿sí o no? No estamos diciendo que Dios no nos perdonó los pecados o que no nos quitó el pecado, no lo quitó. Pero su mira era más allá de solamente quitarnos el pecado. Era de que fuésemos uno con Él. Y fuésemos hechos su justicia. Y cuando hablamos de justicia es que llamarnos como nos llamó en Efesios 1:3, santos y sin mancha delante de Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y vamos a estar tocando todo esto el domingo. Vamos a tocar Romanos 8, donde a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Pero ¿desde cuándo te conoció? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Él, como Él te conoció, así Él nos conoce ahora. Entonces, ¿dónde quedó el pecado? Fuera. Él nos conoce según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así nos conoce Dios. A Él Dios no nos conoce pecadores, porque, como dice Efesios, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. A nadie. Entonces, ¿cómo Dios nos conoce? ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso esto no tiene empiezo el día que tú aceptaste o pasaste enfrente a hacer la oración de fe. Esto empezó desde antes de la fundación del mundo. Ahorita nos estamos enterando de esa verdad, que hoy es la verdad presente. Pero ha sido siempre la verdad desde antes de la fundación del mundo. Hay mucho que hablar, vamos a ir terminando y el domingo vamos a seguir hablando de esto. Vamos a ir a Efesios, Romanos y vamos a seguir viendo todo lo que el pastor también estuvo enseñando, sacando también cosas buenísimas y seguimos edificando mutuamente los unos a los otros. Ustedes como personas que están oyendo están siendo edificadas. Como testimonio hacemos su apariencia. Después de que se han expuesto a esta palabra, nosotros lo podemos ver, ha cambiado. Ustedes dicen, ¿qué ha cambiado en mí? Tal vez no te das cuenta, pero nosotros podemos ver el cambio. Dices, pero si sigo sentada, tal vez no hago nada. No, es que nosotros no estamos evaluando según tus acciones, sino según la palabra que está siendo implantada en vosotros, o la palabra que está implantada en vosotros, está alumbrando nuestro entendimiento. ¿Sí o no? Así es que es solamente eso. Es oír y oír continuamente. Mirar cara a cara. Como en un espejo lo que ya somos nosotros en Cristo Jesús. Si desde el día que naciste hasta ahorita no te hubieras visto en el espejo, ¿te conocerías? Pero ¿cuántos de ustedes saben cómo es su rostro? ¿Cómo es su rostro? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos de ustedes se han visto su rostro? No. No, solamente una forma de ver nuestro rostro es por un espejo.
Pero nosotros nos vemos cara a cara como en un espejo, quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Porque yo nunca me he visto mi rostro, solamente en un espejo. ¿Sí o no? Pero igual, nosotros miramos cara a cara, como en un espejo, la gloria que está en nosotros. Es que así nos conocemos, pues. Pone que es como un ejemplo que pone cómo nos vamos conociendo como cuando nos miramos a un espejo. Entre más nos miramos, vamos siendo ¿qué? Transformados. ¿A qué imagen? A la misma imagen de Cristo. ¿Sí o no? ¿Y cómo? Por mis fuerzas, no, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea que el Espíritu Santo no está en que sientas y brinques, es que entiendas y conozcas. Amén.